Bueno, buenos días a todos. Después de la parte teórica, nos toca a nosotros dos ir con la parte práctica y vamos a ver lo que sería la navegación demostrativa. Como ya hemos comentado antes, este sería el aspecto que tendría la página pública. Observamos que tiene un área dedicada a noticias, donde publicaremos las últimas noticias del sector, las más relevantes. Y a la derecha observamos que existen dos iconos, uno para solicitar información, en el que si pinchamos se nos desplegará un formulario donde rellenaremos una serie de campos y plantearemos la duda o consulta que será resuelta lo más brevemente posible. Y tenemos el botón de acceso a la plataforma. Si pinchamos en él, llegaremos a la pantalla de autentificación, donde tendremos que identificarnos. Cuando una empresa o un usuario autónomo solicite el alta en el portal, se le pedirán los datos de aquella persona que va a funcionar como administrador de la empresa. En un primer momento únicamente podrá acceder a la plataforma esta persona, que será la encargada de ir dando de alta a los demás usuarios de la empresa que tendrán acceso. Por lo tanto, esta persona tendrá el rol de administrador de la empresa. El tema de los roles es un tema muy importante, ya que en función del rol que se le asigne a cada usuario, podrá acceder a unas áreas u otras de la plataforma. Existen varios roles. Como hemos comentado, el primero es el de administrador, que ya hemos dicho que es la persona encargada del alta y la baja de los usuarios. El rol de gerente, que está pensado para un perfil más ejecutivo, una persona que no va a estar llevando el día a día del proyecto, sino que únicamente quiere entrar y supervisar un poco, tener un vistazo de cómo van todos los proyectos que se están realizando desde la plataforma. El rol de jefe de proyecto, ese sí que va a ser el encargado del día a día, el que va a tener que lidiar con el tema, controlar los recursos, las tareas, los plazos. Y los otros dos roles son el de colaborador y cliente. Esto es una novedad que tiene la plataforma, que como ya hemos comentado podemos dar acceso a aquellas personas que serán los clientes o colaboradores para compartir con ellos la documentación que nosotros queramos. Es importante destacar que es esa documentación la que nosotros queramos, porque no hay que olvidar que no tienen por qué coincidir la documentación que nosotros manejamos con la que queramos que vean los clientes. Por lo tanto, en un primer momento nos vamos a identificar como administrador y entramos a la plataforma para ver qué es lo que vería el administrador de la plataforma. Bien, vemos este es el aspecto del portal de empresa. Aquí observamos el listado de todos los proyectos que está manejando la empresa a través de la plataforma. El administrador y el gerente verán el listado completo de los proyectos que se están llevando a cabo. Sin embargo, el jefe de proyecto, así como lógicamente colaboradores y clientes, únicamente verán aquellos proyectos en los que estén trabajando. Como ya hemos comentado antes, vemos que arriba se pone el logo de cada una de las empresas, se pretende que sea una herramienta corporativa y observamos a la izquierda el menú. Vamos a centrarnos ahora en la gestión de usuarios, que como hemos visto es el tema fundamental del administrador de la empresa. Si pinchamos en la gestión de usuarios, vemos todos los usuarios de la empresa que tienen acceso a la plataforma. Vemos unas pinceladas de información sobre ellos, como pueden ser el correo electrónico, el nombre, el rol que se le ha asignado a cada uno de ellos. Y entonces vamos a ver un ejemplo de cómo crear un nuevo usuario. Para ello tendríamos que pinchar. Bueno, si quisiéramos borrar un usuario ya creado, únicamente sería seleccionar ese usuario, pulsamos en eliminar y desaparece. Ahora vamos al proceso contrario, el de crear un nuevo usuario al que queramos darle acceso a esta plataforma. Pinchamos en el botón de nuevo usuario, nos pide un login. El login tiene que ser un DNI. ¿Por qué? Porque lo que hemos querido es evitar que haya problemas de duplicidades, de coincidencias, así nos aseguramos que ese usuario es único. El password, pues metemos en la contraseña que consideremos. Ahí repetimos. Hay que rellenar también un email y asignarle el rol. El rol, ya hemos visto los distintos tipos que hay. En este caso vamos a crear uno que sea de jefe de proyecto.
Le asignamos el nombre y el apellido. Recordar que esto lo tendrá que hacer el administrador de la empresa en un primer momento para dar de alta a los demás usuarios de su empresa. Aceptamos y vemos que ese nuevo usuario ya está ahí creado. ¿Vale? Entonces, digamos que esta es la función principal que va a tener el administrador de la empresa. Recordamos que es la persona que en el primer momento va a tener acceso a la plataforma y será la responsable de dar el alta a los demás usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos como administrador de la plataforma y entramos con el rol de jefe de proyecto para ver qué vería él. Para ello nos identificamos con un usuario que previamente hemos asignado el rol de proyecto, o sea, el jefe de proyecto, y vemos el portal de empresa. Claramente vemos que es diferente al que veíamos anteriormente, ya que él solo va a ver aquellos proyectos en los que está dado de alta, aquellos proyectos en los que está trabajando. Vemos cómo el área de gestión de usuarios ya no tiene acceso a él. Comentamos un poco las opciones del menú. En el centro de proyectos, digamos que ve de un vistazo el estado de todos los proyectos en los que él está trabajando. Pues si tendrían que haber comenzado ya, si no, en qué nivel están. En caso de querer ver con más detalle, pincharíamos sobre el nombre de uno de ellos y veríamos el Gantt completo. Este área es un área únicamente de consulta. En caso de que quisiera modificar, pincharíamos en el botón editar, abriríamos Project y realizaríamos las modificaciones que consideráramos oportunas. Pasamos ahora a ver el centro de recursos. En el centro de recursos, el jefe de proyecto puede ver todos aquellos recursos de los que dispone la empresa para llevar a cabo los proyectos. Observamos cómo están creados los usuarios que están dados de alta de esa empresa y aparecen también los recursos que se hayan cargado previamente, ya sean recursos de tipo material o de tipo trabajo. Vemos, por ejemplo, cómo crear un recurso. Para ello pincharíamos en abrir. Entraríamos en Project, directamente se nos abre ya en la hoja de recursos. Creamos, por ejemplo, un técnico de proyecto. Es un recurso de tipo trabajo. Rellenamos los campos correspondientes, por ejemplo, la tasa, pues 32 euros la hora, y guardamos. Guardamos este recurso. Ahora, al volver al centro de recursos, observamos que ese técnico de proyecto nuevo que acabamos de crear está ahí ya disponible para poder trabajar con él. Pasamos ahora a ver el cuadro de mando. En el cuadro de mando vemos información agregada de todos los proyectos en los que, repetimos, está involucrado ese jefe de proyecto. Podemos verlo de forma gráfica, la de todos los proyectos, basado en una serie de índices de eficiencia, de plazos y de costes, así como los riesgos. Si hubiéramos querido ver alguno más en mayor detalle, pincharíamos sobre ese proyecto en concreto, para ver los gráficos ya más referidos a ese proyecto, no a todos en general. Pasamos ahora a la parte de ver cómo crearíamos un nuevo proyecto. Para ello tenemos que ir a la página de inicio del portal de empresa y pinchamos en el icono del nuevo proyecto. Entonces se nos despliega un asistente que nos va a ir guiando paso a paso a lo largo de todo el proceso. En un primer momento se nos abre la típica ventana de bienvenida, le damos a siguiente y nos dice cómo queremos crear el proyecto. Ya hemos visto antes que hay tres opciones. Se puede crear el proyecto en blanco. En este caso lo único que haría sería crear un sitio web en el que nosotros iríamos gestionando ese proyecto, pero no cargaría nada de documentación de la que tiene en el repositorio la plataforma. La segunda opción es crear el proyecto como copia de otro ya existente. Esta opción está pensada para que cuando tengamos un proyecto ya muy desarrollado, muy detallado, que nos haya llevado su tiempo redactarlo y completarlo, pues basarnos en él, no tener que crearlo de nuevo, simplemente copiar y modificar aquello que necesitáramos. Y la tercera opción es la de crear un proyecto a partir de plantilla. En este caso sí se van a cargar todos los documentos que hemos visto que tiene la plataforma, todos aquellos documentos que estén asociados al tipo de proyecto que nosotros marquemos. Como hemos visto, serán un índice de proyecto, una plantilla de presupuestos, diagramas de Gantt, elementos de verificación. En este ejemplo vamos a poner lógicamente que sea a partir de plantilla.
Ahora nos pide que rellenemos una serie de campos. El código de proyecto, que como bien ha comentado Alfonso, no hemos querido nosotros asignar una nomenclatura, porque queremos que la empresa utilice la nomenclatura que ella considere oportuna. Ponemos el nombre del proyecto, una breve descripción si quisiéramos, y importante, indicamos el ámbito geográfico en el que se va a llevar a cabo. El ámbito geográfico puede ser nacional o autonómico. No hemos querido entrar a mayor detalle, ni nivel provincial, nivel local, porque eso requeriría un nivel de información, centrarnos demasiado. Eso sería, de momento, en un primer momento es bastante difícil de manejar. Para este proyecto prueba, por ejemplo, vamos a poner que se realice en Madrid. Pinchamos en siguiente y ahora tenemos que elegir qué tipo de proyecto de toda la lista que hemos visto anteriormente vamos a seleccionar. Vemos que aquí están todos los que anteriormente hemos comentado, pues es instalaciones eléctricas de baja tensión en este caso. Siguiente, dentro de los de instalaciones eléctricas de baja tensión, elegimos entre los de alumbrado público, en locales o en viviendas. En este caso, instalaciones eléctricas de baja tensión en locales. Siguiente punto. Vemos qué fases, marcamos, mejor dicho, qué fases vamos a querer que tenga nuestro proyecto. En este caso, como es un proyecto de prueba, vamos a poner que se vean las tres fases: redacción, ejecución y legalización. Pero como hemos comentado antes, si nosotros solo trabajamos redacción, marcaríamos esa fase y evitaríamos el cargar toda la otra documentación que no íbamos a utilizar. Pinchamos en siguiente. Nos indicará una pantalla de verificación para ver si está todo correcto. Le damos a que sí, finalizamos. Y en este momento la plataforma empieza a crear el nuevo proyecto. Este proceso puede durar unos segundos, ya que lo que está haciendo es crear un nuevo sitio web donde va a estar toda la información del proyecto. Tiene que arrastrar, recordemos, todos los documentos que ya hay cargados en la plataforma y que están asociados, en este caso, a los tipos de proyecto de instalaciones eléctricas de baja tensión. Nos dice que nuestro proyecto ya está creado y observamos en el portal de empresa que ya aparece ahí ese proyecto, el BT 0001. Vamos a entrar en él para ver qué es lo que ha cargado la plataforma y así ya vemos también un poco el portal de proyecto. Pues nos da información un poco a modo de resumen sobre el tipo de proyecto, el código, quién lo ha creado, el ámbito geográfico. Observamos que a la derecha nos indican las fases de las que va a constar este proyecto, así como a la izquierda vemos las pestañas. Recordamos que nosotros le hemos mandado que nos lo cree con las tres fases, por ello aparecen aquí. Vamos a ir explicando un poco cada uno de los puntos. Vemos la parte de la agenda. Aquí, lógicamente, el usuario podrá ir creando todos los eventos que considere oportuno. Vamos a crear, por ejemplo, un nuevo evento. Pincharíamos en nuevo y queremos, por ejemplo, poner una reunión con el cliente, que va a ser este viernes, el viernes día 3. Le indicaríamos también dónde va a tener lugar la reunión, la hora de comienzo, la hora de final. Abajo aparecen también dos opciones interesantes, que si queremos indicar que el evento va a durar todo el día, va a ser jornada completa, y la opción de que sea un evento periódico. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de que queramos crear reuniones periódicas de control. Por ejemplo, si quisiéramos que la reunión tuviera lugar todos los viernes, marcaríamos esa opción y listo. Aceptamos y vemos cómo el evento ya aparece en la agenda. Bueno, pues la agenda también presenta otro tipo de vistas. Podemos hacerlo para que nos muestre todos los eventos, evitar que ver el calendario. En este caso únicamente tendríamos ese evento porque no hemos creado más. También podemos mostrarlo por semanas. Bueno, una agenda de proyecto. Pasamos ahora a ver la parte de actividades. En la parte de actividades vemos el diagrama de Gantt. Hay que destacar que este diagrama de Gantt no lo hemos hecho nosotros, le ha cargado la plataforma, o sea, es un valor añadido que aporta la plataforma. Al igual que antes, este espacio es de consulta. En caso de que quisiéramos modificar, pincharíamos en editar, iríamos a Project y modificaríamos. Pasamos ahora a ver la parte de las listas de verificación. Vamos, por ejemplo, al área de legalización. Pinchamos en elementos de verificación y vemos qué trámites hemos considerado nosotros que hay que realizar para una correcta consecución del proyecto. En este caso vemos que son estos tres.
la presentación ante la entidad de inspección y control industrial, la presentación del certificado de instalación al instalador autorizado y la presentación ante la empresa suministradora. Si quisiéramos ver más en detalle alguno de ellos, únicamente tenemos que pinchar sobre él y aquí nos indica qué tipo de documentación tenemos que presentar y dónde presentarla. Por ejemplo, nos dice que tenemos que presentar 5 copias del certificado de la instalación, 2 copias del certificado de dirección de obra, etc. Vemos también cómo adjunta una serie de documentos que consideramos que son interesantes para la realización del proyecto, y muchos de los elementos de verificación también llevan enlaces de interés. Por ejemplo, en ese caso tenemos el listado de las entidades de inspección y control industrial autorizadas por la Comunidad de Madrid. Recordemos que el proyecto hemos indicado que se hacía en la Comunidad de Madrid. Si pinchamos sobre él, pues nos va a llevar a la Comunidad de Madrid, a la página oficial, en la que estará todo el listado de las entidades. Volvemos atrás. La idea de estos elementos de verificación es ir marcándolos, lógicamente, a medida que vayamos realizándolos. ¿Cómo los marcamos? Pues volvemos a la página en la que se encuentra el listado, pinchamos en la opción de modificar ese elemento de verificación y abajo tenemos una opción que es realizado. Clicaríamos sobre ella, aceptamos, bueno, cosas del directo, legalización. Volvemos sobre ese elemento de verificación para que veáis que funciona la cosa. Modificamos, volvemos a clicar sobre realizado. Y ahora sí, efectivamente, vemos como arriba, a la derecha, en la opción realizado, indica que sí. Lo lógico es ir realizando todos los elementos de verificación. Vemos ahora la parte de documentación del proyecto. En este área se nos va a cargar lo que hemos comentado antes, toda la documentación que de por sí trae la plataforma y que está asociada a este tipo de proyecto. En este caso eran los proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión en locales. Vemos cómo nos aparecen, ha cargado automáticamente el índice general de tipo de proyecto y el presupuesto. Vamos a verlos con detalle. Por ejemplo, pinchamos en el índice general de proyecto y nos abre un Word donde vemos, por ejemplo, un listado de normativa y legislación aplicable a este tipo de proyectos. Llega a ser a nivel estatal y a nivel autonómico. Importante, si pincháramos sobre los enlaces que aparecen, accederíamos al servicio de legislación técnica del colegio. Desciendo un poco, vamos viendo la información que tiene el proyecto. Vemos que aparecen todos los puntos que debería de tener la memoria de todo este tipo de proyectos, pues, previsión de cargas, descripción de instalaciones, incluye también el pliego de condiciones, la parte de presupuesto, el estudio de seguridad y salud. Todo esto es un trabajo que han realizado nuestros compañeros de visados durante bastante tiempo, un buen trabajo. Vale, yo creo que el índice ya está visto. Pasamos a ver un poco la plantilla de presupuesto. Lo mismo, la pinchamos en ella, accedemos. En el caso de la plantilla de presupuesto va a ser un Excel donde vemos de forma detallada todas las partidas presupuestarias que consideramos que debería de tener este tipo de proyectos. Pues línea de distribución, distribución de fuerza, luminarias. Bastante detallado está todo. Destacar que no solamente vamos a poder tener los documentos que ya nos dé precargada la herramienta, sino que nosotros podemos subir toda aquella información que consideramos necesario. Para ello, únicamente, por ejemplo, tendríamos que pinchar en la opción cargar. Por ejemplo, imaginamos que queremos cargar el Real Decreto que hace referencia al Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Pues para ello seleccionaríamos el documento. En este caso creo que es el Real Decreto 842 del 2002. Le seleccionaríamos, cargamos y observamos cómo ya aparece ahí en la plataforma. Indicar que el usuario va a poder gestionar esta biblioteca como él quiera, es decir, puede crear carpetas, puede mover los documentos de unas carpetas a otras, tiene total libertad para hacer esto. Y tenemos la opción de equipo de proyecto. En equipo de proyecto
veríamos aquellas personas que están trabajando en ese proyecto, ya sean de la empresa como los recursos que se hayan creado, tipo material o tipo trabajo. En este caso, si pinchamos, como es un equipo, o sea, es un proyecto que acabamos de crear, va a estar en blanco. Recordad que lo acabamos de crear y no hemos asociado todavía ningún recurso. Más adelante veremos uno que sí esté rodado. Destacar también la importancia de la biblioteca de colaboradores y la biblioteca de clientes. Por ejemplo, supongamos que acabamos de crear este proyecto y que necesitamos subcontratar alguna de las tareas. Entonces, por ejemplo, nos marcamos de plazo pues una semana para recibir ofertas de diferentes proveedores. Entonces, el proveedor, ¿qué tendría que hacer? Pues el proveedor entraría a la plataforma con su rol de colaborador que previamente le hubiéramos otorgado. Para ello, vamos a hacer una demostración. Salimos de la plataforma como el jefe de proyecto que estamos y entramos como colaborador. Entonces, el colaborador accedería a la herramienta sí. Vemos que el portal de empresa, lógicamente, no puede ver, o sea, no tiene acceso a los menús anteriormente vistos. Entraría al proyecto y entraría a la parte de ejecución donde está su biblioteca y subiría la oferta de servicio ahí. Accedemos ahí, él cargaría el documento con su oferta de servicio y entonces el jefe de proyecto entraría a su biblioteca y vería ese documento. ¿Con esto qué queremos evitar? Con esto nos ahorramos el tener que recurrir al correo electrónico. El típico problema de si ha llegado, no ha llegado, confirmación de entrega, no confirmación de entrega, pesa mucho, se pierde por el ciberespacio, esas cosas. Entonces, ¿ves? El colaborador ya ha subido el documento, ya ha hecho hasta ahora lo que tendría que hacer y volvemos a entrar ahora a la plataforma como jefe de proyecto para comprobar que en esa biblioteca de colaboradores ya está ese documento que nos ha subido el proveedor. De nuevo nos tenemos que identificar con el rol de jefe de proyecto, acudimos al proyecto correspondiente y en la documentación de colaboradores ya está ahí la nueva oferta de servicio que nos ha subido nuestro colaborador. Si pincháramos, por ejemplo, en este proyecto ya está rodado en equipo de proyecto, vemos como aquí sí están todas las personas que están trabajando en ese proyecto, personas y recursos. Vamos a ver ahora la parte de ejecución. Pasamos a estado del proyecto. En este área vemos de forma gráfica una serie de indicadores que nos permiten ver el grado de avance del proyecto, así como una serie de índices de eficiencia. Vemos también el listado de puntos de control que comentaba antes Alfonso y que se basa en la metodología del análisis de valor acumulado. Para ello utiliza variables como el coste programado del trabajo programado, coste real del trabajo programado, etc. El número de puntos de control nos sirve, digamos, para ver el nivel de detalle con el que el jefe de proyecto está siguiendo el proyecto. Entonces, para introducir un nuevo punto de control, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que ir a actividades, abrir el project, modificar aquella tarea que consideramos que se ha llevado a cabo Por ejemplo, supongamos que hoy hemos avanzado bastante en la tarea replanteo de obra y la hemos completado, es decir, 100% realizado. Guardamos esta información. Tenemos que publicarla también para que la plataforma la pueda reconocer. Y una vez que la modificación ha sido guardada y publicada, volveríamos de nuevo a la plataforma, al área de estado del proyecto y pincharíamos en la opción de importar datos económicos del proyecto. Aquí ahora está
sí, no hemos modificado la fecha de estado y entonces Project no ha reconocido la fecha de hoy como la fecha de estado con la que estaba y ha dado error. Pero bueno, volvemos a ir, modificamos esa fecha de estado para que coincidan, deben coincidir la fecha de hoy con la fecha de estado a la hora de importar los datos. Fecha de estado, veis, estaba en martes, día de ayer. Volvemos a hacer lo mismo, guardamos esa información, la publicamos. Y ahora sí, vamos otra vez al estado de proyecto. De nuevo a importar esos... Ya publicado correctamente. Vamos a importar ahora esos datos económicos de proyecto. Ahora sí vemos cómo ya ha creado el nuevo punto de control y se han producido las modificaciones en los gráficos. Modificaciones que sirven para ver cuál es el grado de avance de nuestro proyecto. Si pincháramos en la pestaña de GAN de seguimiento, nos sirve para ver, igual que antes, para tener información de cómo va el seguimiento del proyecto. Aquellas tareas que se han realizado, aquellas tareas que se están realizando, las que nos quedan por realizar. Y vamos a ver ahora el área de riesgos. En la zona de riesgos vemos de forma gráfica el listado de los riesgos que pueden afectar a nuestro proyecto. Como ya hemos comentado anteriormente, se van a basar en la probabilidad de que ocurran y en el impacto que tendrían en caso de ocurrirse. Para ello les asignamos una serie de colores. Lógicamente los rojos son los de los riesgos de nivel más alto y los verdes son los de nivel más bajo. Por ejemplo, en este caso, en este proyecto que estamos viendo ahora, que sería el de la construcción de una estación de servicio, tendríamos esta serie de riesgos, por retrasos en la llegada de material, fallos en las pruebas de presión, etc. Si quisiéramos gestionar los riesgos, iríamos a la pestaña de riesgos. Ahí vemos que están todos los riesgos que hemos introducido. Que queremos crear un nuevo riesgo, pinchamos en la opción nuevo riesgo, le ponemos el nombre que se trate, en este caso, creamos uno de prueba, le ponemos la probabilidad que consideramos que tiene que ocurra. Vamos a crear un riesgo alto, por ejemplo una probabilidad del 70 y un impacto del 9. El impacto lo valoramos de 1 a 10. Entonces, un riesgo que tenga una probabilidad del 70% de ocurrir y un impacto 9, pues es un riesgo considerable. Nos da la opción de poner una breve descripción de lo que se trataría el riesgo y, como hemos comentado antes, el plan de minimización y el plan de contingencia de cómo tendríamos que actuar en caso de que se produjera ese riesgo. Guardamos y ese nuevo riesgo, el riesgo de prueba, vemos que aparece ahí, y si volvemos a la pantalla de riesgos, aparecerá ahí ese punto rojo que nos indica que es un riesgo de nivel alto. Bueno, pues ahora ya nos queda por ver el área de cuadro de mando, que lo que vamos a hacer es, lo que nos va a proporcionar, o le va a proporcionar al jefe de proyecto, de nuevo, es información visual del grado de avance de ese proyecto. Vemos eficiencia en coste y en plazo, vemos también de forma gráfica el nivel de riesgos general que tiene el proyecto, y también nos aporta una serie de datos, como son la estimación de coste para finalizar, la estimación de duración para finalizar, y la duración prevista. Bueno, con esto terminamos lo que sería el papel del rol de jefe de proyecto. Solo nos queda por ver el rol de gerente, y ese lo va a desempeñar mi compañero Juan Antonio de AFIN, que va a actuar como se Buenos días. Bueno, yo voy a tomar el papel del gerente de la empresa. Se supone que soy una persona que no estoy en el día a día de cada uno de los proyectos, no sé cómo van, no soy el responsable de mantener actualizadas las actividades, el estado de las actividades, los riesgos, los costes, de ver en realidad cómo el jefe de proyecto está encima de cada uno de esos proyectos y está actualizando toda esa información, sino que yo simplemente voy a entrar a la plataforma y quiero ver si hay algún problema. Para eso, bueno, cuando accedo a la plataforma, lo que voy a tener, como veis, es una vista mucho más sencilla que los anteriores roles, y básicamente lo que voy a hacer es acceder al cuadro de mando. Cuando accedo al cuadro de mando, si pincho en la opción de todos los proyectos, podré ver de un golpe un poco cómo está funcionando mi empresa o cómo está funcionando mi gerencia. Ahí veré si hay algún proyecto en el que tengo que prestar atención porque está yendo mal, o todos más o menos van
van bien encaminados en cuanto al plazo, al coste o a la exposición que tiene a los riesgos que el jefe de proyecto ha determinado. También podría acceder a un proyecto en concreto para ver más en detalle la información. Y en este caso estaría viendo la misma información que el jefe de proyecto está viendo de ese proyecto. ¿De acuerdo? Estaría viendo la evolución del proyecto, los índices de eficiencia, en coste y en plazo, los valores presupuestarios y también los riesgos. Más allá, si quisiera entrar ya en el detalle de un proyecto concreto, podría volver a mi pantalla principal y acceder a ese proyecto. Por ejemplo, accedemos a uno de ellos. Pero como mi responsabilidad no es estar en el día a día de ese proyecto, pues básicamente lo que voy a poder ver es la agenda para ver las reuniones que se mantienen, y en la parte de ejecución voy a poder ver el estado del proyecto. Por ejemplo, yo a lo mejor he detectado que este proyecto no va bien, entonces puedo entrar en la parte de estado del proyecto y comprobar cuáles son los datos económicos y datos de plazo detallados de este proyecto. Si veo que encuentro cuál es el problema, pues ya podré ponerme en contacto con el jefe de proyecto para que él me explique cuáles son los motivos de esa desviación que hemos encontrado. Pero nada más, el responsable de corregir esa desviación o de explicarme esa desviación siempre será el jefe de proyecto. Y luego, bueno, pues también podré volver a hacer desde aquí al cuadro de mando para volver, pero esta vista es la misma que yo veo desde la parte que hemos visto anteriormente. Bueno, y eso es un poco la función del gerente, es muy, muy sencillo. Habrá organizaciones donde no exista esta figura, sino que, por ejemplo, un ingeniero que sea autónomo asumirá todos los papeles. En este caso, él será jefe de proyecto y como jefe de proyecto puede ver lo mismo que ve el gerente, porque puede verlo sobre todos sus proyectos, ¿vale? Esto está pensado para organizaciones un poco más grandes, donde exista la figura de un gerente que tenga que supervisar el trabajo de varios jefes de proyecto. Bueno, pues ahora la parte de la navegación demostrativa ha concluido. Volvemos a dar paso a Alfonso para que nos haga el modelo económico.